Saludamos como cada domingo a todos aquellos que siempre están con nosotros. Una vez más te damos la bienvenida al Centro Cristiano Sion, un lugar de amor, de excelencia y de verdad. Ya eres parte de nosotros te sentimos que eres parte nuestra. Así que bienvenidos a Sion, a nuestro canal virtual, a nuestra iglesia virtual que hoy día a tanta gente bendice por estos medios. Estamos muy felices y cada domingo seguimos agradeciendo a esas nuevas familias, a esas nuevas personas que se van uniendo a nuestro canal, que se van uniendo a nuestras transmisiones. El miércoles recién pasado también tuvimos una sintonía maravillosa allí, tratando un tema que obviamente llena y limpia y clarifica muchas ideas o ideologías bíblicas o no bíblicas para la gente. Así que estamos muy felices en este tiempo que estamos viviendo. Ha sido un tiempo de bendición en medio de un tiempo difícil, en medio de un tiempo en donde las cosas parecieran ser muchas veces contradictorias al amor de Dios, pero Dios ha sido fiel con cada uno de sus hijos. Así que bienvenidos a Sion y queremos compartir contigo como cada semana una palabra de Dios que creemos que va a llenar tu corazón. Así que si puedes tener a mano un libro de notas, un lápiz o ahí con algún OneNote o alguna tablet, lo que tengas a mano, por favor, comienza a guardar la palabra de Dios que sin duda va a llenar tu corazón. Mi mamá hace muchos años cuando vivía nos decía, ustedes seguían como el perro y el gato. Era una frase que siempre nos lanzaba cada vez que con mis hermanos nos agarrábamos en discusiones, a veces también nos íbamos a las manos. Y siempre ella solía lanzar esta frase, no sé si es coloquial, si es nuestra, es chilena, pero es una frase que suele decir, yo creo que es internacional, porque ¿quién no vio alguna vez Tom y Jerry? En donde esta familia de una otra forma se ven los animales ahí luchando en su género. El perro y el gato también suele ser otro género que siempre nos mostraron en los dibujos animados como que era una manera de simbolizar la discusión, la poca relación el uno con el otro. Bien, estamos viviendo una etapa en donde todos vivimos muchas veces hacinados dentro de una casa, en donde las horas pasamos más tiempo juntos con nuestras familias y con nuestros cercanos, producto de toda esta pandemia. Y mientras pensaba en esto, y mientras me ha tocado también recibir algunas consejerías, sin duda que creo que por muy cristianos que seamos o por mucho que tengamos o hayamos tenido una relación familiar, más de alguien seguramente que en sus hogares hoy día están viviendo como el perro y el gato. Y no quiero que hoy día esto siga avanzando porque como creyentes, como cristianos tenemos que saber cómo mantener la unidad en tiempos de dificultad. Que ese es mi tema. Mientras pensaba y le preguntaba al Señor qué predicamos, qué enseñamos, hace varias semanas que ya venía poniendo Dios en mi corazón, enséñales a convivir, enséñales a cómo se puede vivir, cómo se puede mantener la unidad en tiempos difíciles, en tiempos de dificultad, como por ejemplo esta gran pandemia. Así que quiero invitarte a que podamos compartir una palabra a la luz de su palabra que nos va a enseñar a cómo podemos mantener la unidad en tiempos de dificultad, bajo el sermón que he titulado Unidos, no amarrados. Escúcheme bien, usted podrá tomar y amarrar su gato con un perro de la cola tratando de unirlo, más le puedo asegurar que no estarán unidos, sino que amarrados. Puesto que la verdadera unidad no nace de una acción natural, sino que es espiritual. Y aquí es donde muchas veces vemos fisurarse relaciones. Y es aquí donde vemos que no logran convivir algunos cristianos, algunos familiares, algunos cercanos, simplemente porque desarrollan estrategias naturales y quieren ir a salvar o a alimentar esa relación con productos naturales, con sentimientos naturales, y no espirituales. ¿Por qué? Porque la convivencia, vamos a ver hoy día a la luz de su palabra, que es un tema espiritual y no natural. Mire, acompáñeme al texto que vamos a usar como texto principal en el libro de Efesios capítulo 4, del 1 al 6. Se los leo
Y usted lo sigue aquí en el banner que se le va a estar mostrando. Yo pues, preso en el Señor, hablando el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bien, lo primero que quiero poder señalar es el énfasis que le da el versículo 1 a la palabra yo pues. Esta palabra marca la transición de doctrina a deber, de principio a práctica, de posición a conducta. Esta era la metodología típica del apóstol Pablo cuando enseñaba a cada una de las iglesias o a los futuros cristianos que comenzaban a vivir en comunidad. Era muy enfático en tener que usar el término yo pues, como por ejemplo en Romanos 12 también Pablo hablando dice, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Yo pues, así que Gálatas 5 también hablándole un día a los Gálatas en el versículo 1 le dice, estad pues, nuevamente enfatizando, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. A los colosenses, en otro discurso, a otra iglesia, el mismo Pablo le dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Es importante, entonces, el énfasis que le da en el versículo 1, antes de comenzar esta práctica, esta conversación, esta enseñanza que Pablo nos entrega y que hoy día las estamos reviviendo, para luego Pablo descolgar una lista de consejos pastorales a estas iglesias. Y es por esto que hoy día te quiero invitar a que me acompañes a ver 4 consejos prácticos para vivir una vida en unidad. ¿Está preparado para recibir estos consejos y hacerlos? Entonces póngase cómodo ahí. 1. Primer consejo, humildad. Pablo, siendo un hombre muy estudiado, muy pensante, muy educado, teniendo un concepto de la teología de aquellos años, pero inmensamente amplia, el consejo de él era un consejo siempre sabio. Es un tipo brillante, te lo puedo asegurar, si tú lo estudias. Pablo fue un tipo brillante, antes de convertirse al cristianismo y después mucho más. Y esto lo llevó al más alto grado de la canonización bíblica, en donde el Nuevo Testamento suma la mayor cantidad de libros escritos por él en consejerías pastorales para las iglesias. Por lo tanto, Pablo, y en el libro que hoy día estamos revisando, es uno de los libros que más me impresionan dentro del Nuevo Testamento por el nivel de enseñanza para aquellos que quieran educar una vida cristiana. Y por eso es que nos concentramos justamente en este libro para poder enseñarte, educar tu vida para esto que muchas veces para ti está siendo muy difícil, la relación en medio de tus seres queridos. Lo primero que tienes que tener es humildad, o lo primero que debes de recuperar o ejercitar y trabajar en medio de tus situaciones, en medio de esa situación difícil, en las relaciones, en tu familia o con tus cercanos, ahí, en esas 4 paredes, es la humildad. El versículo 2, en donde nos vamos a concentrar hoy día, justamente que nos entregan los consejos de las acciones que debemos de tener para poder recuperar de una u otra forma la convivencia que muchas veces se transforma en algo terrible en medio de una familia. Humildad no es pensar menos de mí, sino pensar menos en mí. Lo quise escribir así porque le hallé mucho sentido a esta palabra. No es pensar menos de mí, sino pensar menos en mí. Y aquí es donde muchos tropezamos. Porque cuando
caemos en una discusión descalificadora, en donde se rompen las relaciones, es justamente porque pensamos más bien en mi postura. Pienso mucho más en mi posición, en cómo yo me sentí, en lo que tú me dijiste, y comienzo a basarme en todo el diagnóstico de la discusión o de las diferencias que son legítimas, muchas veces pensando de mi posición. Y ahí es donde comienzan los errores, sino que debemos dejar de pensar menos en mí. No de mí, sino que en mí. Cuando usted deja de pensar menos en usted, se pone en el lugar del otro y logra de una u otra forma esa discusión ardiente, muchas veces efervescente, comienza a bajar y a atenuarse los gritos, las discusiones, las descalificaciones, las malas palabras. ¿Por qué? Porque dejo de pensar en mí. Y eso es humildad. Cuando uno abandona el en y comienza a pensar en él, es un acto de humildad. Este término, que no se encuentra en el vocabulario latín ni en el griego, en los tiempos de Pablo, tiene un significado bastante relevante. La humildad es la virtud cristiana más fundamental. Según Santiago 5, versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si bien es cierto, no formaba parte quizás del latín, de la palabra latín y griega del apóstol Pablo, sí la palabra humildad tenía un sentido mucho más profundo, y no solo en el concepto de una palabra, sino que en la realización de ella. Por eso es que todos los consejos de la palabra de Dios conforme a esta palabra empieza a darle mucho más énfasis. Así que yo le quiero invitar a usted a que pueda trabajar su humildad. La humildad es el carácter que Dios manda en la primera bienaventuranza, en el capítulo 5 de Mateo, versículo 3. Bienaventurado, dice, dichosos en otras palabras, alegres, felices son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces la palabra de Dios siempre está motivándonos a nosotros a ser humildes de corazón, a dejar muchas veces de pensar tanto en mí, cómo yo me sentí y cómo me heriste y cómo me dijiste, y empezamos a abordar todo desde mi posición. Sea humilde, Señor. Sea humilde. Diríamos en el buen chileno, baje el moño. Sea capaz de decir, está bien. Esa humildad te llevará mucho más lejos en esta relación con Dios. Muchas veces nosotros lo que queremos es quedar sobre el otro. Y eso no nos da la capacidad de poder recibir la gracia de Dios, como bien decía el libro de Santiago, de que Dios resiste a los soberbios, a esos que siempre quieren estar arriba y discutir y que su palabra sea la última que se escucha en una discusión. Más bien Él les da gracia a los humildes. Mire, Proverbios en el capítulo 29, Proverbios 29, versículo 23, nos dice así, en la Reina Valera 1960, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Quise buscar una traducción, la Dios habla hoy, y escúcheme cómo describe, cómo interpreta esta misma palabra en un lenguaje más actualizado para que usted lo pueda entender y yo mejor. Dice así, al que es orgulloso se le humilla, pero al que es humilde se le honra. ¡Qué maravilloso! Creo que ese es el premio desde la perspectiva bíblica que tiene el humilde. Más el mundo secular, el mundo sin Dios, hasta el último pretende defenderse. Y eso va a ser lo último que va a hacer en tener que humillarse. El mundo sin Dios no se humilla. Y no se humilla básicamente porque no encuentra en la palabra humillación descanso, aprobación o victoria. Porque no conoce la palabra de Dios. Pero más la palabra de Dios nos habla de que si tú y yo logramos ser humildes, tener la capacidad de poder humillarnos, bajarnos, no tener que dejarnos pisotear, sino que simplemente
ser el segundo de la escena, para ti y para mí, si tenemos humildad en medio de nuestras relaciones, tenemos un pago de parte de Dios. Y eso nos da la victoria. Así que te quiero invitar a partir de ahora a recibir este primer consejo: humildad. Piense menos en usted y piense más en los demás. 2. El segundo consejo que está en el versículo 2 de esta lección que hoy día tenemos: con toda humildad. Y luego dice, y mansedumbre. Lo segundo es mansedumbre, que no es lo mismo que humildad. Es un producto inevitable de la humildad. La mansedumbre es un producto de la humildad y se refiere más bien a la actitud de un espíritu tranquilo, con emociones y mente que bajan todo el control, que tiene todo bajo control. La mansedumbre nos permite muchas veces a nosotros no tener que desenfrenarnos en palabras. La mansedumbre evita la violencia, ya sea verbal y física. Lo que sucede muchas veces a usted, después de la humildad, es que tiene que ser manso, no menso. Tiene que ser manso. Tener la actitud de un espíritu que es tranquilo. Respire hondo y diga, no voy a contestar. No voy a soltar esas malas palabras que por Dios salen tan descompuestas cuando está el furor, la ira en nuestras mentes y en nuestro cuerpo. Cuando queremos defendernos, preferible callar. La palabra de Dios dice de que aún el necio cuando calla pasa a ser sabio. Así que si usted quiere tener sabiduría, sea manso. La mansedumbre es una de las cosas que te puedo asegurar que hoy día está perjudicando tu relación. Todas las estadísticas que hoy día el Estado nos puede entregar y el mundo nos puede entregar de cómo muchas familias hoy día se han destruido, matrimonios que se han separado por toda esta mayor cantidad de convivencia que el coronavirus puso a prueba ese amor que era para toda la vida. Es producto de esta falta de mansedumbre. Yo digo, es producto de la falta de la palabra de Dios en sus vidas. Si tú hoy día estás teniendo complicaciones en tus relaciones con otros en medio de tu contexto familiar, obviamente que estoy refiriéndome ahí porque es el contexto más obvio que existe hoy día en los hogares, familias son las que viven dentro de cada hogar. Si estás teniendo un problema de relación, es por falta de mansedumbre en tu vida. No le eche la culpa al de allá ni al de acá, la situación. No, porque la mansedumbre es una reacción, es un valor, es una actitud que tengo que tener yo frente a las dificultades, frente a los problemas. Y ahí es donde usted tiene una mente que está bajo su control. Y no bajo el control de las situaciones. ¡Ay, eso me descolocó! No, es que eso a mí me parece muy mal. Ella cuando dice eso, o él cuando dice eso, a mí como que me irrita, dicen algunos. ¿Qué tiene que ver con lo que el otro te pueda provocar? Cuando en ti hay un autocontrol. Si tú eres el manso, ¿qué podría descolocarte? En los campos del Valle de Colchagua, donde yo vivo, suele mucho verse al guaso chileno, montado en un caballo, y ver con qué capacidad ellos logran direccionar con solamente unas riendas a un caballo. Tremendo animal que tiene una fuerza superior a la que el jinete tiene, pero ese jinete es capaz con una destreza tan grande de hacer lo que quiere. De hecho, te aseguro que hay unas figuras que logran hacer de manera maravillosa. Yo me deleito viendo a los guasos cómo controlan a ese animal que en algún minuto fue un animal indómito. Pero uno se pregunta, al ver al animal, un animal que es instintivo, dice uno, ¿cómo logra ese jinete hacer que este animal haga lo que él quiere? Y si ese animal basta que reaccione con su fuerza, que es lejos superior a la del jinete,
para que ese jinete salga disparado de esa montura y de seguro que hasta la vida le podría costar. ¿Qué crees tú que a ese animal lo hace tener esa capacidad de no tirar muy lejos a su dueño, a su jinete, teniendo toda la fuerza para hacerlo? Es que es un animal manso. Él logró, el jinete, a base de mucho adiestramiento con ese animal, a domarlo. Y cuando lo domó y fue domado este animal, fue imposible que él pueda atentar contra su amo. Entonces, si usted atenta contra un ser querido, con aquel que usted dijo quererlo, con aquel que se relaciona, usted no lo va a ir a patear. Si usted verdaderamente es manso, se ha adiestrado su vida, ha tomado la actitud de un espíritu tranquilo, que es la mansedumbre, que es fruto, que es un producto de la humildad que vimos anteriormente, van a ser la mansedumbre, usted no va a andar disparando a la gente que dice un día quererle y mañana estar dañándola. Mire lo que dice Mateo, capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los mansos, felices, es dichoso el hombre que es manso, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, la salvación está garantizada para aquellos que son mansos. En Gálatas 5:23, hablando sobre los frutos del Espíritu, dice que uno de los frutos del Espíritu es mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces nos lleva a un nivel mucho más serio esta vida cristiana o esta relación o este producto de la humildad que es la mansedumbre. No es solo un sentimiento, no es solo entonces una actitud de un espíritu que es tranquilo, no es solo una gracia que tengamos de ser manso, no es una torpeza para otros como a veces también el mundo nos quiere decir, qué torpe, te quedaste callado. No, es mansedumbre. Y la mansedumbre en la lista de la palabra de Dios dice que es un fruto del Espíritu. Entonces, cuando yo quiero ver a Dios en ti, cuando yo quiero garantizar que tengo a Dios en mi vida y que el Espíritu Santo de Dios ha llenado mi corazón, tengo que ver mansedumbre. No es tan fácil como llegar a la casa, mamá, ¿sabe qué? Me convertí. O como otros dirán, ahora yo voy a Sion, me cambié de religión. O no sé, ahora yo soy cristiano. Sí, pero eso tengo que verlo, no solo tengo que escucharlo. Tus padres quieren verlo en tu hogar. Tu esposo lo quiere ver. Tu suegra lo quiere saber. Tu esposa lo quiere ver. Tus hijos lo quieren ver. Tus familiares, tus cuñados los quieren ver. Con la gente que convives, ellos lo quieren ver. Quieren ver a Dios en nosotros. Y si Dios está en ti y es un fruto del Espíritu innegable en tu vida, la mansedumbre. Colosenses capítulo 3 versículo 12 nos dice, vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, yo hoy día quiero invitarte a que reine el Espíritu Santo de Dios en medio de tu familia. ¿Quieres mejorar? ¿Tienes problemas de convivencia? ¿Se ha cruzado por ahí con una que otra y ya se está transformando en una práctica diaria o semanal estar discutiendo usted entre familias? Y usted dice que es cristiano. Yo, a la luz de la palabra, lo tendría que prejuiciar y decirle, oiga, alíñese, busque a Dios. Esta es la manera de poder ver en ti a Dios. Así que a reconciliarse. Todos aquellos que puedan estar y mantener una falta de unidad en su
contexto familiar, producto de esta pandemia. No culpe al COVID-19, no culpe la noticia, no culpe los demás. Es usted el que tiene que comenzar a trabajar con la humildad. 2, con la mansedumbre. Y 3, dice el apóstol Pablo, paciencia. Hemos visto la humildad como consejo, hemos visto la mansedumbre, pero Pablo añade una más y dice, paciencia es la que hay que tener para convivir. Y ya alguien puede estar sonriendo ahí y decir, oh, yo sí que Dios me ha probado la paciencia. Sí, puede ser. Es probable que mi esposa también piense lo mismo de mí, que ha crecido en su paciencia. Pero es parte del proceso de Dios para cada uno. Algunos hijos dirían, oh, la paciencia que tengo que tener. Alguien puede decir, si supieras toda la paciencia que he tenido que tener con él o con ella, con algún familiar, pues bien, es justamente el tercer consejo. No tiene por qué para usted ser un pesar ser paciente. No tiene por qué ser para usted una carga ser paciente. Ay, Señor Jesús, dame paciencia. Como que fuera así un problema pedir la paciencia. Como que fuera una deuda, endeudarse en pedirle a Dios una paciencia. Alégrate. Alégrate si estás teniendo paciencia. Sé feliz si es que estás siendo paciente en algunas situaciones o con alguna persona. La paciencia es un don maravilloso de Dios que prueba de que eres un hijo de Dios. El que no es paciente simplemente no tiene a Dios en su corazón. La palabra griega, mire, escúcheme, de paciencia es longanimidad. ¿Qué significa esta palabra? Grandeza de ánimo en las adversidades. ¿Es paciente usted? ¿Se sentía ridículo? ¿Se sentía atormentado por ser paciente? Quiero decirle que es una grandeza de ánimo en las adversidades. El que es paciente es grande frente a las adversidades. Y Pablo hoy día está diciendo, tienen problemas de convivencia. Oiga, lo que usted necesita es paciencia, trabájela. A los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 14, les dijo un día, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Es un consejo de Dios. Es una petición de Dios para el creyente, para el cristiano verdadero. Sea paciente. Si él también se da cuenta que hay gente que nos calienta la cabeza de una manera importante. Sí, mamá, sí, papá, sí, pastores. Sí, hay gente que nos va a colmar la paciencia. Pero cuando veo estos consejos bíblicos, yo no puedo decir, ay, que esto lo voy a colgar, le voy a cortar el cuello, que esto aquí, lo voy a desgollar, que desaparezca de mi vida. No, su palabra dice, paciente para con todos. Sabiendo que tiene un límite también para que no vaya a estar abusando a aquellos que están siempre sacando de paciencia a los padres o familiares, amigos o pastores. Hay un límite, pero sí hay un consejo, y que es que hoy día estamos tratando. Si a usted está falto de paciencia, tiene que tenerla. De hecho, el libro de Santiago, el apóstol Santiago nos dice en el capítulo 5, el 10 y el 11, escúchelo. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Sabe por qué dice esta palabra? ¿Por qué Pablo recuerda la historia de Job? Porque, bueno, muchos lo habrán escuchado y si no, hago una pequeña síntesis. Job, el libro de Job, su gran tema, todo su libro, su gran tema es ¿por qué sufre el justo? De hecho, Dios mismo habla de Job en el capítulo 1 de las cualidades que él tenía. Y era un hombre justo, santo y amado por Dios. Mas Satanás pide la vida de él para atormentarla y ser probado ¿en qué? Quizás aquí, en su paciencia. Muchas otras cosas más fueron probadas, pero la que nombra aquí Santiago, por la que él rescata, la paciencia de él. Todo se le quitó
Todo, sus hijos, su ganado, sus riquezas, todo. Aún su esposa lo regaña en el peor momento de su vida, cuando estaba leproso, una enfermedad terminal y aborrecido por la humanidad, siendo un gran hombre de la era, preponderante, millonario de la era, quedó sin nada. Hasta sus amigos lo culparon y él no encontraba respuesta. Su esposa finalmente termina diciéndole: ¿sabe qué, mi amor? Usted maldiga a su Dios y muérate. Hasta ella lo abandonó. Y en ese estado de vida, aún así postrado con lepra, que se rascaba, dice la Biblia, estos detalles que son impresionantes, con un pedazo de teja, de escombro, sus llagas que le picaban enormemente. La lepra era una enfermedad terrible. En esa condición, él les dice a su esposa: así como recibimos el bien, ¿por qué no podemos recibir el mal? Entonces, todo lo perdió. Pasaron los capítulos hasta que logra encontrarse con la intención de ese Dios verdadero que tanto lo amaba y siempre lo amó. Que llega a decir una de las frases milenarias que todos los estudiantes en Biblia reconocemos de parte de Job y queremos imitarla, y muchas veces las decimos también, pero no estamos a la altura a veces de la prueba que este hombre vivió. De oídas te había oído. A esa reflexión llegó Job: mas ahora mis ojos te ven. Comprende cuando Dios le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo creaba el universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo te creé? Y empieza a comprender Job que Dios está sobre todo y de todos. Y ahí comprende, con esa humildad y con esa paciencia, que aguantó hasta el final, y recibe lo más maravilloso: todo fue devuelto el doble de lo que tenía. Y fue un hombre que ahí cuenta la historia, que hasta el día de hoy lo recordamos como uno de los grandes hombres de fe, de paciencia en las Escrituras. Bien, entonces, si usted tiene paciencia, ¿habéis visto el fin del Señor que tuvo con él? Bueno, dice que los que son pacientes tienen una promesa buena al final. Dios te va y pone, por ejemplo, a Job por esto, no porque vas a sufrir eternamente. Para los pacientes, dice, a la luz del texto que Santiago nos está diciendo aquí, para los pacientes se espera un final de bendición. En lo que sufriste, en lo que se te quitó, en lo que se te acabó, lo que se te terminó, por ser paciente, Dios te devolverá ese doble de lo que fuiste paciente. Pero no pretenda, como dice su palabra de Dios, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces no pretenda cosechar amor si usted está entregando odio y rencor. No pretenda recibir prórrogas si usted no es paciente. Así que yo le invito hoy día a tener paciencia con aquellos que lo necesitan. 4. Soportándonos los unos a los otros. Mire, hemos visto, 1, la humildad; 2, la mansedumbre; 3, la paciencia; y 4, para poder mantener la unidad en tiempos de dificultad, usted tiene que soportarse. Suena casi chistoso, pero ¿es un consejo práctico? Lo es. Pero tenemos que soportarnos los unos a los otros. La humildad, la mansedumbre y la paciencia se reflejan en un amor benévolo y aguantador a los demás, que se expresa de forma continua e incondicional. Esto no es algo que a mí me tienen que hacer bien para yo hacer el bien, responder bien para yo responder bien. No es algo que los otros me tengan que dar, es algo que tú y yo tenemos que tener. Tú tienes que tener en tu corazón hoy día la capacidad de soportarnos unos a los otros. ¿Cómo va a ser tanta tu impaciencia? ¿Cómo va a ser tanto tu mal genio? Que tienes que comenzar a pedirle a Dios que te ayude en aquello, porque todo te molesta.
Es que no, a mí me criaron así, es que yo soy así. Algunos tratan de excusarme una situación, un conflicto, una mala relación, porque resulta que ellos o ellas no fueron criados así. ¡Qué falta de tolerancia, digo yo, por Dios! Si tú y yo tenemos cosas que el otro, de una u otra forma, le molestan. Estamos claros porque todos fuimos criados por diferentes padres, en diferentes familias, educados de diferentes formas. Así que, mi amigo, y usted en la vida también va adquiriendo conductas que lo más probable legítimamente no compartes con tus viejos, que no compartes con tus otros pares, pero son diferencias legítimas. Lo que usted necesita es tener la capacidad de soportar al otro. Y comienza a decir conmigo, yo ya no quiero vivir más como el perro y el gato. Una cosa es estar unidos y otra muy diferente es estar amarrados. Y lo que Dios hoy día desea que tú y yo tengamos es la unidad. Y lo que el diablo quiere es disolver esta unidad. Le está yendo bien por un lado a Satanás, destruyendo hogares y relaciones. Insoportables personas adentro de un hogar. Hoy día que esta palabra puede traer luz a tu vida, dirección a tu vida, ungüento, sanidad. Comienza a transformar tus malos hábitos de vida cristiana y comienza a ser más como Dios. El apóstol Pedro habla en el capítulo 4, versículo 8. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Mi amigo, si estás ahí, el que tiene amor, el que tiene ferviente amor, no se le va a perdonar los pecados al malo, al que supuestamente me hizo mal. Es a ti. Si tú tienes amor, se te van a cubrir multitudes de pecados. Ante todo, tener vosotros ferviente amor, porque el amor es el que cubrirá multitudes de pecados. Es el amor de Dios en tu vida la que nos hace como beneficio ser perdonados también de pecados, limpiados de pecados, no añadirle más maldad a tu vida. Entonces hoy día, si tú me dices, yo estoy enojado hasta el día de hoy con él o con ella, si te llevas tercer día que no te hablas con tus seres queridos, que no pides perdón porque el otro no te lo pide, porque según tú, él o ella fue el que te hizo el mal, para hoy día mismo con aquello, porque hay un beneficio para ti. El Señor cubrirá multitudes de pecados. Mira, déjame leerte finalmente un pasaje bíblico que quiero concluir en esta ocasión con esta enseñanza que la hemos titulado Unidos, no amarrados, bajo el tema cómo mantener la unidad en tiempos de dificultad. Colosenses capítulo 3, del 5 al 14, quiero que sea parte de tu vida, de tu lección de vida. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos
del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Dejo esta palabra en tu corazón para que comiences a revivirla, a accionarla, a compartirla con tus hechos, con aquellos que tanto amas y que siempre has amado. Te bendigo en el nombre de Jesús.